Diarrea crónica. Habíamos visto la definición de diarrea, ¿sí? En realidad, esto de la diarrea prolongada se considera una diarrea prolongada cuando lleva más allá de 2 o 3 semanas y algunos plantean que la diarrea crónica está por encima de los 30 días. Pero en este cuadro me parece que es más esquemático. Una diarrea aguda es menos de 14 días. Una diarrea prolongada tiene una duración mayor de 14 días, pero menor a 30. Y una diarrea crónica tiene una duración mayor de 30 días. Tomando en cuenta los mecanismos fisiopatogénicos, algo ya habíamos visto en diarreas crónicas, pueden clasificarse en osmóticas, secretoras motílicas, con aumento de la motilidad intestinal o exudativa. Cuando uno tiene una diarrea crónica hay varios de estos mecanismos que actúan simultáneamente o uno posterior a otro. En los cuadros malabsortivos de hidratos de carbono, ustedes saben, deficiencia de disacaridasa o componentes fermentativos, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Sí, la fermentación implica que los azúcares quedan en el tubo digestivo. Enfermedad fibroquística, insuficiencia pancreática, hay una carga osmótica, sí, las mismas azúcares que quedan adentro en el interior del intestino producen deposiciones líquidas, también por fermentación. En otro caso predomina el mecanismo secretor, ¿sí? Por ejemplo, en las diarreas infecciosas con toxinas bacterianas, una clorhidrorrea o tumores secretantes, y hay una secreción, ¿sí?, de líquido del organismo al interior del intestino. Hay otras que tienen un aumento de la motilidad, como el colon irritable o el hipertiroidismo o alguna coragenopatía, un aumento de la motilidad. Y en otras hay una exudación con presencia de moco, sangre y proteínas en materia fecal, en las colitis ulcerosas, en las enfermedades de Crohn, en la enfermedad celíaca, ¿sí?, algunas parasitosis, inclusive algunas enfermedades bacterianas, alergia a la leche de vaca. Pero, por ejemplo, en la enfermedad celíaca es de tipo osmótica, secretora, pero además se da un aumento de la motilidad intestinal por sobredesarrollo bacteriano y una exudación. A ver, viene un paciente con una diarrea prolongada y la mamá les dice, hace 45 días que está con diarrea. Entonces, tienen que hacer una buena historia clínica, como siempre. La base es hacer una excelente, no buena, excelente historia clínica. Entonces, primero, anamnesis. ¿Sí? Hay datos de la forma de comienzo y el tiempo de evolución de la enfermedad tal que son fundamentales, sobre todo los tiempos, en este tipo que le voy a definir la cronicidad por la evolución. Antecedentes personales, cantidad y calidad de los alimentos que ingiere, ya vamos a ver por qué. La edad de incorporación del gluten, las intolerancias, los hábitos de higiene en la preparación y conservación, características del agua y los medicamentos consumidos. Yo tengo que hacer acá insistir en lo que son las características de las deposiciones. Número, cantidad, consistencia, volumen y si hay moco y sangre en las mismas. Hay otros signos y síntomas acompañantes que son importantes. La anorexia, la pérdida de peso, la distensión abdominal, dermatitis del pañal, afecciones dermatológicas, fenómenos respiratorios. Como antecedentes heredofamiliares se pesquisarán los relacionados. ¿Hay antecedentes de enfermedad celíaca en la familia? ¿Enfermedad fibroquística? ¿Alergias a la leche de vaca? ¿Hay antecedentes de parasitosis en los familiares? ¿Sí? Poliposis familiares, colon irritable y otras enfermedades inflamatorias intestinales en la familia. Esquema que nos permite evaluar diarrea crónica. Retraso de crecimiento, no retraso de crecimiento. Si no hay un retraso de crecimiento, la podemos catalogar como una diarrea crónica inespecífica que ya vamos a ver. Si hay retraso del crecimiento, tenemos que saber si hay estetorrea o no hay estetorrea.
Si hay esteatorrea, podemos descartar una enfermedad celíaca o una enfermedad fibroquística de páncreas. Si no hay esteatorrea, un síndrome de gastroenteritis, infecciones bacterianas, virales o parasitarias, mala absorción de hidratos de carbono, hipersensibilidad a la proteína de leche de vaca o soja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene el examen físico. Una vez que yo hice un excelente y correcto interrogatorio, recién ahí inicio mi examen físico. Entonces busco peso, talla, relación peso-talla o adecuación peso-talla, velocidad de crecimiento, pliegues cutáneos, hilo percentilo. ¿Sí? Esas son las características antropométricas, para ahí uso la usología. Si hay unos signos de deterioro nutricional, cómo está su piel, si hay hematomas, equimosis, cómo está la lengua. Recuerden que las desnutriciones son clínicas, además de la alteración en las características antropométricas, son clínicas. Pliegues cutáneos, hipotrofia muscular, coloración de las conjuntivas por ictericia, hipotonía, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, prolapso rectal. Y por supuesto, el desarrollo o retraso en la adquisición de pautas madurativas. Diarrea prolongada, como el estudio desde el laboratorio. Bueno, hay algunos estudios de laboratorio que nos pueden ayudar. Por ejemplo, un hemograma nos puede decir si hay una anemia microcítica, yo puedo evaluar un déficit de hierro, o una megaloblástica con déficit de ácido fólico y vitamina B12, ¿sí? O por carencias múltiples. Si hay una hipoalbuminemia, si hay una hipogamaglobulinemia, ¿sí? Son todas tendencias que nos ayudan a ver, eh, a ver las carencias que nos están produciendo esa gastroenteritis, esa diarrea crónica. Un coprocultivo me permite buscar un eventual foco infeccioso. Un parasitológico en materia fresco nos permite ver si hay una giardia o una ameba. Un examen parasitológico seriado de materia fecal, como ya vamos a ver, si bien no producen la mayoría de los gérmenes, sí podemos tener una trichura o podemos tener un enterobio vermicularis que sí nos generen un cuadro de diarrea crónica. Si sospecho una giardia, además del parasitológico, puedo analizar el líquido duodenal a través de una cápsula recuperable. A ver, también la giardiasis puede haber una fuerte sospecha clínica. En las radiografías de los huesos largos se puede observar alteraciones del crecimiento en los mayores osteomalacia, signos de raquitismo rara, y puede verse que alterada el control, o sea, verse afectado el crecimiento, ¿sí? Ver una edad ósea alterada cuando hay una inadecuada evolución o directamente no hace tratamiento o no se indica un tratamiento correcto. Bueno, la diarrea crónica, vamos a hablar un poco, ¿se acuerdan ese cuadro que vimos al principio? Sin retraso de crecimiento, la diarrea crónica inespecífica. Colon irritable es un síndrome que aparece entre los 6 meses y 5 años y mejora paulatinamente en segunda infancia. No se afecta la curva de peso y no hay sangre en la materia fecal. Es acuosa, prolongada, con episodios recidivantes. Deben tener moco o residuos alimentarios. ¿Sí? Tiene carácter prandial, está relacionado con los alimentos, puede ser postprandial o preprandial, y no aparece en los periodos de sueño. El dolor es inconstante, pero cuando aparece hay que diferenciarlo del dolor recurrente del niño que no cursa con diarrea. El origen de este cuadro es controvertido. ¿Podría responder a una dieta de calidad inadecuada, pobre en grasa y excedida en hidratos de carbono? Sí. ¿Podría corresponder a factores psicológicos condicionantes de este tipo de trastorno? Suelen estar presentes en pacientes, o sea, puede haber problemas, puede estar relacionado a situaciones en las cuales el niño se siente agredido, ¿sí? O puede asociarse a infecciones bacterianas o parasitarias, para lo cual hay que ir a buscarlas.
El tratamiento consiste principalmente en plantearle esto es una diarrea crónica, pero no se ve afectado el crecimiento del niño. Vamos a seguir estudiando, plantearle cuáles son las probables causas y una vez que descartemos todo, ver si se apoya o no se apoya la consulta a un especialista. Y en este caso, por ejemplo, a un gastroenterólogo infantil, inclusive con apoyo psicológico. Cuando hay retraso del crecimiento, la diarrea, bueno, entonces vamos a empezar a conversar de lo que es, por ejemplo, el síndrome post-gastroenteritis. Cuando la diarrea aguda se prolonga más de 15 días sin respuesta a los tratamientos habituales, cuando además de la prolongación ya vemos que hay un deterioro del estado nutricional por mala absorción de la grasa, de las proteínas, de los carbohidratos, podemos decir que es un síndrome post-gastroenteritis. Hay factores predisponentes. La edad es más frecuente en los más chicos, ¿sí? Cuando la diarrea bacteriana causa una malnutrición aguda también. El ayuno prolongado y una dieta hipocalórica durante el tratamiento de la diarrea aguda también favorece. Recuerden que nosotros tenemos que empezar a alimentar lo antes posible a las diarreas agudas y esta es una de las causas. Y el uso de antibióticos o antidiarreicos está totalmente contraindicado, ya lo habíamos visto, el uso de antidiarreicos. Puede ser ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatogénicos? Bueno, puede haber una alteración de la secreción pancreática, alteraciones en las IgA, ¿sí? Sobredesarrollo bacteriano, puede haber una carga osmótica también excesiva por eh, jugos azucarados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay infecciones tanto bacterianas, virales como parasitarias que son causas frecuentes de una diarrea prolongada. La mayoría de las diarreas tienen una evolución favorable, pero entre un 5 y 10% puede prolongarse y se puede encontrar, por ejemplo, una Escherichia coli enteropatógena, una Shigella, una Salmonella, una Heromona, un Clostridium difficile, otras bacterias que acá aparecen, y hay causas parasitarias de diarrea prolongada, por ejemplo, la giardiasis. La giardiasis es un parásito flagelado que produce diarreas crónicas con desnutrición, eh, atraviesa los filtros de agua y, y es de difícil control. Una entamoeba lítica, ¿sí? Cuando no da, tiene síntomas muchas veces de disentería amebiana, electronquiloides estercolares, las urcinarias, recuerden que se adhieren al intestino delgado al intestino grueso, perdón, las trichuris, trichura, Lisospora velis o la dientomeba fragilis. Otra causa de diarrea con alteración del crecimiento es la hipersensibilidad a la leche de vaca. El cuadro es clínico y se corrobora cuando yo le suspendo la leche de vaca y a las 48 horas y observo mejor. Aparece en los primeros meses con vómitos, diarrea acuosa, sanguinolenta y con hallazgo de glóbulos rojos en materia fecal, a veces eosinófila. Y una diarrea crónica con retraso punto-estatural. Este cuadro es un cuadro severo, porque recuerden que estamos hablando esto comienza en edades precoces. La beta-lactoglobulina es la proteína más alergénica. La intolerancia a la lactosa, enteritis e inflamación intestinal inespecífica dan cuadros clínicos. ¿Sí? Con la exclusión de la leche de vaca se logra la remisión de los síntomas en un plazo que va de 48 horas a una semana. La mitad de los niños se recupera al año, el resto a los 2 años y exceptualmente persiste hasta los 6 años de vida. Otra causa frecuente es la malabsorción de los hidratos de carbono. Ustedes recuerden que el metabolismo del hidrato de carbono, hasta que se transforma en un monosacárido e ingresa al organismo, pasa por distintas enzimas, ¿sí? Porque puede entrar como almidón, como oligómeros de la glucosa, por ejemplo, la maltotriose, las dextrinas, o inclusive el almidón transformarse a través de las amilasas, ¿sí? En maltotriosa o en dextrinas, o disacáridos, que a su vez son como la sacarosa, la lactosa o la maltosa,
y a su vez las enzimas lo transforman en monosacáridos, que son los que se absorben. Fíjense que yo acá le puse que la ingestión, cuando uno ingresa almidón, pan, una papa, ¿sí? Inicia su hidrólisis, por eso es importante masticar bien, inicia la hidrólisis de la amilasa en la boca, continúa en el intestino y en el duodeno con la amilasa pancreática y la glucoamilasa intestinal, y las oligosacaridasas y las disacaridasas, que trabajan sobre la maltotriose y las dextrinas, se encuentran en el ribete en cepillo de la mucosa intestinal. Entonces, los trastornos malabsortivos de glúcidos se expresan como intolerancias a los disacáridos por deficiencia de las disacaridasas y a los monosacáridos por fallas en el mecanismo de absorción. Este es un pequeño cuadrito que a mí me interesaba, donde ustedes pueden ver el periodo de absorción, la amilosa, cómo se va transformando hasta llegar al oligosacárido, al monosacárido que se absorbe. Las manifestaciones clínicas es una diarrea acuosa explosiva. Recuerden que el azúcar que queda en el intestino se transforma en ácido y gas. ¿Sí? El ácido irrita, el gas distiende. Entonces, eso produce además, y lo que no se fermenta, produce por ósmosis un importante paso de líquido al interior del intestino. Hay una distensión abdominal y vómitos. Y en reacción a la ingesta de hidrato de carbono no tolerada, o sea, ¿sí? Si hay falta de sacaridasa, se va a dar con la sacarosa. Se va a ir con las distintas. La falta de lactasa es la más frecuente, ¿no? Que da una intolerancia a la lactosa, que ya la vamos a ver. Y por supuesto, esa irritación intestinal lleva a una detención de la curva de crecimiento. En el momento en que se saca, el, se suspende el azúcar. La deficiencia de lactasa, cuando es un déficit congénito, es raro, ¿sí? Y aparece desde el nacimiento, porque es el azúcar de la leche, y esto es independiente del tipo de lactancia, ¿eh? La diarrea fermentativa, como ya dijimos, porque se queda la lactosa en el intestino, vómitos, malnutrición grave, y la actividad lactásica enterocitaria está ausente, no hay lactasa, siendo la histología normal. ¿Mm? Los trastornos se corrigen con un régimen exacto de lactosa, con fórmula sin lactosa, y a la larga se adapta el intestino a pequeñas cantidades del nutriente y perdiendo la gravedad de esta enfermedad. Pero la intolerancia a la lactosa por deficiencia secundaria es la alteración y el cuadro malabsortivo de hidratos de carbono que se presenta con más frecuencia. La disacaridasa se encuentra en el ribete en cepillo, ¿sí? Y a veces los cuadros de gastroenteritis con alteraciones de la mucosa pueden llevar a que disminuya la lactasa y entonces se prolonga el cuadro. Primero tenemos una gastroenteritis bacteriana severa y después tenemos una disminución de la lactasa, aunque no está recomendado suspender la leche sí o sí en los cuadros de gastroenteritis, porque esto tarda de 10 a 15 días. En cambio, por ejemplo, existen 4 o 5 maltasas que hace que es más difícil que la intolerancia al almidón, ¿sí? sea frecuente. ¿Qué hay que hacer? Darle una fórmula exenta de lactosa o soja, una dieta sin lácteos. Cuando recupere el peso de la talla se vuelve a tolerar, se vuelve a probar la tolerancia. La enfermedad celíaca es una inmunodeficiencia inducida por ingestión de trigo, centeno, cebada o avena. Tanto esto como la mucoviscidosis lo vamos a ver más desarrollado, ¿sí? Esto es una introducción para que sepan que es una diarrea crónica que produce una alteración en el peso. ¿Mm? La presencia de gluten en el intestino origina una atrofia vellositaria intestinal que desaparece cuando tú le sacas las harinas de la dieta. El gluten es una glucoproteína que contiene gliadina, que es la tóxica, y glutamina, que es antitóxica. Es la principal causa de malabsorción en el lactante del niño y se presenta con una incidencia de 1 cada 500 a 2000 nacimientos.
patrón de herencia más probable es el dominante con penetración incompleta. La enfermedad se presenta en el 5 a 10% de padres de celíacos y en el 10 al 20% de los hermanos, siendo más frecuente en el sexo femenino. La enfermedad fibroquística del páncreas o mucoviscidosis es una exocrinopatía generalizada que afecta a las glándulas serosas y mucosas, cuya secreción es característicamente viscosa, ¿sí? Y lleva a obstrucción por sobreinfección y fibrosis de los parénquimas involucrados. La transmisión es autosómica recesiva, aceptándose una incidencia de 1 cada 2.000 recién nacidos. Los heterocigotas son fenotípicamente normales. La raza blanca es la que presenta la mayor cantidad de casos, ¿sí? Con igual distribución de sexos. Vamos a la enfermedad inflamatoria intestinal, es otra de las causas de diarrea crónica con alteración en el peso. La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Representa 3 afecciones principalmente: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Y estos 3 se distingan por tener diferentes procesos inflamatorios en su intestino. La colitis ulcerosa, la principal síntoma son la diarrea mucosa, el sangrado rectal, el dolor abdominal. La diarrea se presenta con distinta frecuencia según el grado de gravedad que adquiere la enfermedad. Una de las características más llamativas es la de estar acompañada por pujos, enesmos, urgencia evacuatoria y aparición nocturna que impide un descanso apropiado, ¿sí? Las disposiciones son de escaso volumen y a veces se elimina una pequeña cantidad de moco sangre fresca. Hay dolor que precede a la defecación o la evacuación. La enfermedad de Crohn, el comienzo es insidioso, ¿sí? Y comúnmente, y se caracteriza por alteraciones en el crecimiento, o bien por aparición de síntomas inespecíficos que poco nos ayudan a reconocer la enfermedad. Finalmente, el dolor abdominal postprandial y periumbilical, la fiebre, la diarrea, el marcado descenso de peso, las fístulas o abscesos perianales son elementos fuertemente subjetivos del proceso inflamatorio. La colitis indeterminada se denomina así aquella que es imposible distinguir cuál de las patologías inflamatorias corresponde por no tener una histología concluyente. Finalizamos con diarreas crónicas, por lo menos con esta introducción. Después vamos a seguir con algunos cuadros específicos frecuentes en